Bueno, recordando un poco los temas que hemos llevado a cabo en este mes de mayo, se ha titulado los pactos que Dios ha realizado con el hombre. Y en esta ocasión, el tema que vamos a tratar se ha titulado El pacto de Dios con Israel en el Sinaí. Y esta conferencia va a ser impartida por nuestro hermano René Castillo, a quien tengo el agrado de dejarlo con nosotros. Quiero ver, no se escucha. Sí, sí se escucha. Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes y a todos los que se han conectado en esta mañana para poder compartir con nosotros esta conferencia pública que se ha titulado El Pacto de Dios con Israel en el Sinaí, en el marco de una serie de conferencias que se está desarrollando durante todo el mes de mayo, que abarca los pactos que Dios ha hecho con todos aquellos pactos que están relacionados con la humanidad. La Biblia lo que nos muestra es que Dios es un Dios de pactos y basado en esos pactos es como Él construye la historia de la salvación desde el principio, desde que el hombre falló hasta la venida de Jesucristo. La historia de la salvación es algo que está trazado en la historia de Israel. Es algo y los pactos nos sirven para iluminarnos de cómo Dios actúa a través de esa historia, interviniendo con la humanidad. Hemos visto dos pactos, hemos visto hasta ahora. Hemos visto durante el mes de mayo. Vimos al principio el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que Dios hizo con David, que fue el que desarrollamos el domingo pasado. Y lo importante de esto es que nos damos cuenta de que estos pactos son el fundamento principal bajo los cuales el evangelio se construye. Ese mismo evangelio que vino a predicar Jesús en el Nuevo Testamento. Y ese mismo evangelio por el cual los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Por qué? Porque ese evangelio del reino de Dios precisamente se basa en estos pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y lo que vimos de estos pactos es que no es que Dios se le haya ocurrido en un momento dado hacer un pacto con un hombre que se llama Abraham y con otro que se llama David y que al siguiente día se le haya olvidado. Leímos que estos pactos son incondicionales. O sea, que una vez Dios los hizo, siguen vigentes para siempre. Pero por otro lado, tenemos más pactos en las escrituras. Y uno de los pactos más interesantes que es necesario que nosotros conozcamos, considerando el pacto que Dios hizo con Abraham, es precisamente el pacto que Dios hace con la nación de Israel en el monte Sinaí. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva a través del desierto y lo lleva al monte Sinaí, donde hace un pacto con él y donde le da lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos y le da una serie de leyes que regula desde desde su vida civil hasta la vida religiosa de cada uno de los miembros de esta nación. Y es bien interesante de que Dios dice, estas son las palabras que yo os he hablado, y el pueblo de Israel, cuando Moisés baja del Sinaí, lo vamos a ver más adelante, el pueblo de Israel dice, este día nos comprometemos a cumplir las palabras que Jehová nos ha mandado a hacer. ¿Qué quiere decir? De que es un pacto en el cual Dios da mandamientos y la nación de Israel se compromete a cumplirlos. Este pacto es diferente a los pactos que hemos visto anteriormente. En el pacto que Dios hace con Abraham, estamos hablando de un pacto que es unilateral. Un pacto en el que solo Dios se compromete y Abraham no firma nada en ese momento. Entonces, ¿qué hace diferente? ¿Qué hace particular al pacto que Dios hace con esta nación de Israel en el Sinaí? Donde Dios se da mandamientos, se compromete a cuidarlos y los israelitas se comprometen a obedecer. Este es un pacto diferente porque estamos viendo que en este caso, a diferencia de los otros dos, del pacto que Dios hace con Abraham y con David,
Esto es un pacto bilateral en el que ambas personas se comprometen mutuamente. Es un contrato, un acuerdo en el que ambas personas firman, a diferencia de los demás. ¿Por qué lo hace particular y dónde queda entonces un trato que es bilateral y es condicional? ¿Dónde queda entonces a la par del pacto que Dios ha hecho con Abraham, que es unilateral y que es totalmente incondicional? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Quizás antes de empezar, vamos a hacer un breve recuento de lo que significan las promesas a Abraham para Jesús y para los apóstoles del primer siglo. Cuando nosotros recordamos las promesas, Dios hace en este pacto, Dios hace una serie de promesas a Abraham y todas estas culminan en una que no solo le corresponde a Abraham, sino que también pueden entrar todas las naciones. Una promesa de que no solo Abraham se convierte en heredero, sino que bajo ciertas condiciones también todas las naciones tienen derecho a heredar esa promesa. Y esa es la que nosotros encontramos en Génesis 13. Génesis 13, versículos 14 al 16. Vamos a remitirnos al pacto que Dios hace con Abraham y a las promesas que Dios realiza bajo este pacto. Génesis 13, 14 al 16, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Y le dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué impacto tiene esta promesa que Dios le hace a este hombre, a Abraham? ¿Qué impacto y qué tiene que ver con nosotros? Una promesa que Dios le hizo a Abraham hace 4.000 años, porque Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo. Una promesa que se hizo hace 4.000 años sigue teniendo vigencia ahora. Sigue todavía teniendo la misma validez que tuvo cuando Dios se le hizo a este hombre. ¿Y qué parte tenemos nosotros en este pacto que Dios hizo con Abraham? Y esa respuesta nosotros la encontramos en Gálatas 3:16. Cuando nosotros vamos a Gálatas 3:16, el evangelio que Pablo predicaba, Pablo cuando salía a predicar, parte de esta promesa que Dios le hizo a este hombre, parte de este pacto. En Gálatas 3:16 dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice. No dice y a las simientes, como si se tratase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, aquí yo creo que la perspectiva del pacto que Dios hace con Abraham ya cambia, porque ya no solo implica de que Abraham es heredero de esta promesa, sino que también que esta persona se vuelve heredera de esta promesa. Se vuelve heredera a Cristo. Entonces, por eso Romanos dice de que Jesús vino a confirmar las promesas que Dios hizo a los padres de la nación de Israel. Y esto es importante porque si nosotros pensamos conocer el papel de Jesús y pensamos conocer el papel de las razones por las cuales Jesús se manifiesta dentro de la humanidad y sufre y se convierte en modelo y conocemos ese modelo de vida que nos ha heredado, entonces, ¿qué tiene que ver Jesús en esta mención? ¿Por qué Jesús tiene que ser mencionado? ¿Por qué Pablo tiene que mencionar a Jesús? Relacionándolo con las promesas que Dios le hizo a Abraham. El mero hecho de que Jesús sea mencionado bajo las condiciones de este pacto que hace con Abraham, automáticamente nos obliga a aceptar de que conocer a Jesús nos condiciona a que tenemos que conocer las promesas que Dios le hizo a Abraham. No podemos conocer e ignorar
las promesas a Abraham si decimos conocer a Jesús, porque el papel que Jesús vino a desempeñar está íntimamente ligado con el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque la promesa que Dios le hace a Abraham, donde le dice que toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, no es una promesa que solo se la hizo a Abraham, también se la hizo a aquella persona que cumpliría todos los requisitos para convertirse en el Mesías. Y esa persona fue Jesús. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús ahora mismo se ha convertido en heredero de las promesas a Abraham. ¿Por qué? Porque esa promesa también era para él. Y si la promesa era recibir y vivir en la tierra para siempre, la promesa a la cual Jesús se hizo acreedor por ser obediente es vivir en la tierra para siempre. Y Pablo no se queda ahí. ¿Y saben qué? No solo Jesús es el heredero de esta promesa. No solo Jesús se hace acreedor de esta promesa por su obediencia, sino que también, veamos Gálatas 3 siempre, en el versículo 26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo dice, no solo Jesús se vuelve heredero a través de la obediencia, no solo Jesús se vuelve heredero a través de abrazar este pacto que Dios hizo con Abraham, sino que cada uno de nosotros, al seguir el modelo de Jesús, al ser de Cristo, al seguir el modelo de Jesús y al abrazar este pacto, también nos hacemos herederos de él. Las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham cuando dice, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Esa promesa no solo abarcaba a Abraham, sino que nos abarcaba a cada uno de nosotros, donde cada uno de nosotros es llamado para ser partícipe de ellas. Nosotros somos herederos de esas promesas. Somos herederos de la promesa de vivir en la tierra para siempre. ¿Y saben qué? No hay otra promesa. El evangelio se basa, se construye sobre la promesa que Dios le hizo a Abraham. Todos los pactos que podemos encontrar en las escrituras dependen de este pacto, giran alrededor de él. Entonces no podemos llamarnos cristianos, no podemos llamarnos seguidores de Jesús si nosotros desconocemos las promesas que Dios le hizo a Abraham. Efesios 6, perdón, Efesios 2, Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero miren este punto. ¿Qué pasa cuando nosotros desconocíamos los pactos de la promesa? ¿Qué pasa cuando la gente que estaba en Éfeso desconocía los pactos de la promesa? Cuando la gente que estaba en Galacia desconocía el pacto de la promesa. Cuando cada uno de nosotros dice ser seguidor de Jesús, pero desconoce los pactos de la promesa. Dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es como cuando uno tiene esperanza en algo que no existe, ¿verdad? Cuando uno tiene esperanza en algo que no existe, aunque tenga esperanza, pero esa esperanza no es válida, porque nunca se va a convertir en realidad. Y entonces, no, lo que importa, el dicho que se le vende normalmente a uno cuando lo quieren motivar es, lo que importa es que usted tenga esperanza. Pero si uno tiene esperanza en algo falso, esa esperanza también es falsa, porque jamás va a heredar nada. La única esperanza real que existe para el cristiano y para el Hijo de Dios es recibir y ser heredero con Abraham y con Jesús de las promesas que Dios le prometió a Abraham en ese pacto. Entonces empezamos a ver de que este pacto que Dios hace con Abraham tiene que ver, es trascendente, o sea, tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con toda la humanidad. Pero dentro de este pacto no solo habían condiciones que tenían que ver con la vida eterna, no solo tenían promesas que abarcaba toda la humanidad, habían promesas que eran bien específicas.
Bueno, y recordarán ustedes de que Dios le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y le empieza a dar una serie de promesas particulares a Abraham. Pero hay una promesa dentro del pacto que junto con esa también se vuelve incondicional. Hasta ahorita hemos conocido cómo las promesas de Abraham nos afectan a nosotros, pero hay más promesas dentro de ese pacto. Y si ustedes se recordarán, el pacto que Dios hace con Abraham es totalmente incondicional. O sea que Dios hace un pacto con él simplemente porque Dios quiere realizarlo de esa forma. Veamos, vamos a regresar a Génesis 15. A Génesis 15. Y lo que tenemos que recordar ese día en que Dios hace este pacto, en el que Dios concede estas promesas a Abraham, Abraham acaba de preguntar algo. En el versículo 8, en Génesis 15:8, y hay un detalle que desconocemos o que no recordamos de Abraham, y es que el hecho es que su esposa era estéril, no podía tener hijos. Dios le había hablado de una descendencia, pero sucede que Abraham ya está anciano, Sara ya está anciana, y Dios viene y le hace una promesa en la cual le dice de que va a tener una descendencia bastante grande, pero en realidad esa descendencia, Abraham lo acepta al principio. Abraham dice, bueno, Dios tiene planes conmigo y me está hablando de una descendencia. Pero yo creo que conforme va pasando el tiempo, los seres humanos siempre tendemos a dudar y es natural. Y Abraham, como cualquier ser humano, pese a ser un hombre de fe, también tiene sus dudas. Y él en el versículo 8 dice, hace una pregunta. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y uno dice, bueno, ¿qué le está pasando a Abraham? ¿Por qué está cuestionando a Dios? De que le acaba de que le ha dicho de que va a ser padre de una gran nación y va a ser, eh, va a tener una descendencia tan grande que no se puede ni contar como la arena del mar. Y es válido porque él está diciendo en este momento, si vemos el contexto, él se está cuestionando, yo no tengo hijos y toda mi herencia le va a quedar al mayordomo de mi casa. Entonces, ¿cómo conoceré yo de que he de heredar? Es una pregunta genuina, ¿no? Todos podemos preguntar si tenemos dudas. Es una pregunta totalmente genuina. Y lo que vamos a ver entonces es de que cuando Dios hace este pacto, Dios no solo le hace un pacto que tiene que ver, un pacto que es trascendente y que tiene que ver con toda la humanidad. Dios le hace un pacto que tiene que ver con el aspecto espiritual, que tiene con la obediencia del hombre, pero también le hace un pacto que tiene que ver con su descendencia natural. Y es porque cuando Dios realiza y confirma las promesas a Abraham, surge de esta pregunta: ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿Cuál es la señal que yo voy a tener que he de heredar esto? Porque no tengo hijo. Y en Génesis 15, y un poquito más en el versículo 15, después de que Dios hace este pacto, que no voy a profundizar porque el hermano Dula ya lo tocó, dice en el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultados en buena vejez. Esto como que no me dice nada. Acabamos de hacer un trato con Dios, Él se acaba de comprometer y es un pacto incondicional, pero no me está respondiendo la pregunta que yo hice. O sea, ¿en qué conoceré que he de heredar si yo no tengo ningún hijo todavía? Pero miren, aquí viene lo importante de este punto. De entre todas las promesas que Dios le hace a Abraham, en el versículo 18 hay una que es excepcional, que no tiene que ver con nosotros. La otra, ustedes vieron que cuando habla de la descendencia, sí, nos incluye a nosotros. Nosotros somos parte de la descendencia de Abraham. Pero en el versículo 18 hay una promesa que no tiene que ver con nosotros. Mírenlo bien. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, la tierra de los ceneseos,
los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Esta promesa, ¿por qué creen ustedes que no es para nosotros? Sí, porque esta tierra ya no es lo que dice Romanos, que Abraham es heredero del mundo, ¿verdad? No, esta promesa está delimitada. ¿Y delimitada a quién? Dice el versículo 13, y ahora sí vamos a regresar al versículo 13. Vamos a hacer un flashback, ¿verdad? Hacia atrás. En el versículo 13 dice, entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿En qué consistía esta promesa entonces? Estamos hablando de una tierra que está delimitada y una tierra que está delimitada y se le está entregando a alguien en propiedad y no es a toda la humanidad. Se le está entregando exactamente a su descendencia natural. ¿Qué quiere decir? Que las promesas que Dios le hizo a Abraham implicaban, tenía un alcance universal, como Pablo lo menciona con nosotros, en el cual somos herederos según la promesa, si somos de Cristo, pero también tenía un alcance material en el que había una promesa que estaba dedicada a una nación, a sus descendientes naturales, en el cual esa nación recibiría la tierra de Canaán. Walter. Un micrófono para Walter para que se... Ayúdame. Entonces, cuando en Génesis 13, cuando Abraham se separa de Lot y le dice que vea a todos sus extremos, esa tierra no está limitada, esa no se refiere a esa parte de Canaán, entonces. Sí, lo que pasa es que cuando Dios le hace la promesa, allá en Génesis 13:15, donde dice que vea toda la tierra, desde el norte hasta el occidente, del norte al sur, occidente y oriente, y cuando le dice que toda esa tierra se la va a dar a él y a su descendencia para siempre, ¿ya? Está hablando de todos, ya, donde todos pueden, esa descendencia, según Gálatas, ¿verdad? En la interpretación que Pablo hace en Gálatas 3:16, en esa descendencia podemos entrar nosotros. Pero luego Dios delimita una promesa que está dedicada solo para la descendencia natural de Israel, de Abraham. Y a esa descendencia natural Dios le dice, ¿sabes qué? Ten en cuenta que tu descendencia va a ser esclava 400 años en una nación extranjera. Pero después yo la voy a sacar y a esa descendencia yo le voy a dar la tierra de Canaán. Esa promesa es bien particular. Y esa promesa, al estar bajo el pacto que Dios hace con Abraham, se vuelve condicional o incondicional. Incondicional, porque está bajo el pacto que Dios hace con Abraham. Y muchas veces nosotros entramos en ese conflicto. Bueno, el trato que Dios tiene con Israel es condicional. Sí, es condicional, ya lo vamos a ver. Pero la elección y la asignación de esa porción de tierra no es condicional. Es incondicional porque es una de las promesas que Dios hace a Abraham bajo ese pacto que en ese día, en la noche, solo Dios se comprometió a cumplir. Entonces, veamos Hechos 7, 4 al 5. Hechos 7, 4 al 5. Hechos 7, 4 al 5. Defensa y muerte de Esteban. Dice, entonces, Hechos 7, 4 al 5. Entonces salió de la tierra de los caldeos, hablando de Abraham, cuando Dios le dice que salga de la tierra de Ur, de los caldeos, ¿verdad? Dice, entonces
salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. O sea, en este momento Esteban está haciendo un recuento de la historia de Israel. Y en el versículo 4 dice, Dios lo traslada a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Está hablando de un momento específico donde la tierra, donde la nación de Israel habita su tierra. Y dice en el versículo 5, y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando aún no tenía hijo. Esteban acá no está hablando de la dimensión que tiene la promesa en Gálatas 3:16 y en Gálatas 3:29. Esteban aquí está hablando de la dimensión que tiene la promesa respecto a la nación de Israel. Está evocando el pacto que Dios hace con Abraham, pero está aislando la dimensión que ese pacto tiene con la nación de Israel. Pablo en Gálatas 3:16 y en Gálatas 3:29 está evocando, está apelando a la dimensión que tiene total, a la dimensión universal de las promesas, a la cual nosotros nos incrustamos y somos parte de ella. Aquí está hablando precisamente de la parte que corresponde a la nación de Israel. Entonces, estimados, vamos a... Dele, estimado. Sí, quizás los de en medio los hacemos breves y más al final los hacemos ya un poquito más alargados, ¿verdad? Bueno, sí, la situación es que Dios la promesa que le viene haciendo a Abraham y a Isaac y a Jacob, le habla de las familias de la tierra. Y ahí está hablando de siempre Israel y sus familias. No está incluyendo la promesa que hace, la que Pablo confirma aquí. En Gálatas, la situación que incluso la referencia que han puesto aquí, han puesto a Génesis 12:7. Y no es esto, debería ser a la referencia, sino que tiene que ser Génesis 22. Sí. Porque allí es donde Dios amplía. Porque viene hablando Dios de descendencia de muchos que son los israelitas, ¿va? Pero aquí Pablo dice, ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase mucho como de Cristo, de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Antes viene hablando de simientes, pero se refiere a Israel siempre, a la simiente natural de él, el descendiente. Sí. Pero en Génesis 22 es realmente incluso donde Abraham es justificado, porque Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. O sea que fue un adelanto, pero aquí Abraham sí es justificado, porque le dice Dios, cuando va a sacrificar al hijo, no lo sacrifica, le dice, y dijo, mire, por mí mismo he jurado, diciendo Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, miren, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí es donde se amplía la tierra, poseerá las puertas de sus enemigos. O sea que ya es a las naciones, porque le dice, y en tu descendencia serán benditas las naciones, le dice, va. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí es donde se amplía ya a todo el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay que tener cuidado porque las citas, las referencias que aparecen al pie de la página no exactamente están bien. Hay que verificarla, ¿verdad? Y este es uno de esos casos. La referencia está mala en Gálatas. Tiene toda la razón. La referencia está mala en Gálatas. Pero sí, y ahora lo que hemos descubierto es de que el pacto que Dios hizo con Abraham, las promesas tienen dos dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con todas las naciones de la tierra y hay una dimensión que tiene que ver precisamente con la nación de Israel. Y en esta mañana nos vamos a centrar en la dimensión que tiene que ver con la nación de Israel. Cuando Dios llama, cuando Israel es llevado, Israel emigra a Egipto, pero y en Egipto se convierte en esclavo y después de 400 años de permanecer en Egipto,
dice de que, bueno, todos conocemos la historia donde Israel es esclavizado y la gente clama para ser liberada. O sea, el pueblo de Dios está siendo oprimido. Y en Éxodo 3, del 6 a 7, vamos a leer Éxodo 3 a 6 a 7, Dios se manifiesta a Moisés. Donde después de 400 años de esclavitud, Dios ha decidido intervenir de nuevo en la historia y liberar al pueblo de Israel de la nación de Egipto, liberarlo de la esclavitud, liberarlo de esos 400 años que ha estado allá. Y miren cómo Dios anuncia este evento a Moisés. Éxodo 3, 6 al 7. Y quiero que se fijen en el detalle. Él dice, y dijo, dice, este es cuando aparece en la zarza ardiente en el monte Sinaí, donde la zarza que no se quemaba, ¿verdad? Y dijo, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y en el versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y el 8, y he descendido para liberarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, perdón, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Dios, después de 400 años, se manifiesta a Moisés, pero lo más importante de este anuncio que Dios le hace a Moisés es cómo inicia. Dios le dice, ¿sabes qué? He escuchado el dolor de mi pueblo. Han pasado 400 años y mi pueblo ahora es esclavo. Yo lo voy a liberar. Pero ¿cómo empieza? ¿Cómo se presenta Dios a Moisés? Se presenta diciéndole, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Dios decide liberar a su pueblo, ¿por qué está apelando al pasado? ¿Por qué Dios ahora viene y le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿A qué está apelando Dios en ese momento para que Moisés recuerde? Está apelando al pacto que Dios hizo con Abraham. Si ustedes notan, en el versículo 8, dice, yo los voy a llevar a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. ¿Dónde leímos esto antes? Lo leímos en Génesis 15, donde Dios le hace la promesa a Abraham, donde Dios se compromete a que su descendencia va a habitar en la tierra de Canaán. Entonces, cuando Dios funda la nación, esta nación sale de Egipto y es el momento histórico en que la nación de Israel se funda recordando un pacto, el pacto que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham y el de Isaac, está apelando a esa promesa que hizo. Le está diciendo, recuerda, ¿verdad? Recordás que hay una... En este momento yo estoy cumpliendo esa promesa que hice. Dios se pudo haber olvidado de ella. Dios pudo haber dejado pasar y que Israel se convirtiera en esclavo en Egipto para siempre, o que siendo esclavo desapareciera. Pero la promesa no es condicional. La promesa era incondicional, porque es parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Y miren más adelante, ¿se recuerdan cuando dice, cuando la gente está pensando, cuando Moisés después de escuchar esto, va a ir donde la nación de Israel y va a ir a decirle, va a ir a predicarle de que, que Dios se le ha aparecido y que va a ser libre y que Dios los viene a liberar en este momento? Ojo, en que después de estar 400 años esclavos en Egipto, ¿cuáles creen que eran las oraciones de las personas devotas en Egipto? Ajá. Cuando
¿Cuándo los libraría? Y ese cuándo los libraría, ¿por qué pedían cuándo los libraría? ¿Cuándo serían librados? Yo creo que ellos, cada vez que oraban, decían, ¿cuándo cumplirás la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, de sacarnos de Egipto y meternos a la tierra prometida? Porque precisamente ese es el mensaje que Moisés va a ir a predicarle a la nación en este momento, después de que Dios se le acaba de manifestar. Y por eso Dios le dice, Dios, yo soy el padre de Abraham, perdón, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Miren lo que sigue en el versículo 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que les responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso de yo soy el que soy más parece que está evadiendo la responsabilidad de decir cuál es el nombre de él, ¿verdad? Pero en realidad este es un nombre o es una respuesta evasiva que Dios está dando. Y la verdad es que Dios a través de esta afirmación de su nombre está dando la respuesta que Israel necesita en este momento para confirmar que Dios está siempre en la historia y que Dios está cumpliendo las promesas que Dios le hizo a Abraham. Porque el versículo que sigue, después de Tetragramón, dice, le vuelve a repetir quién es él. Y este es mi nombre, le dice. El versículo que sigue. Sí, en el versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Entonces, yo les voy a hacer una propuesta en esta mañana, que el mero hecho del siguiente versículo, el versículo 15, en el que Dios ratifica de que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es precisamente una confirmación para la nación de Israel que Dios está cumpliendo la promesa en ese momento, la promesa de sacarlo de la tierra de Egipto. Y el yo soy el que soy, hay un detalle bien importante que en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, los verbos no son pasivos como nuestro idioma español. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de pensar, los verbos son pasivos. Pensamos y ya. Por ejemplo, hablar es pasivo, pero en hebreo el pensar no es un pasivo. En pensar, los verbos son activos. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando cuando Jesús habla del pensamiento, se recuerdan que Jesús asocia lo que pensamos con lo que hacemos. Si alguien dice, vio a una mujer y la deseó y ya adulteró con ella en su corazón, Jesús lo que hace es asociar el pensamiento con la acción. Eso es porque en la Biblia no existe verbos pasivos, todos son verbos activos. Lo que pensamos es en realidad lo que hacemos. Y a Dios lo que interesa al final es el efecto último que eso causa. Si nosotros sabemos que es el efecto último de lo que va a causar algo, por ejemplo, el odio a mi hermano me va a llevar a un asesinato. ¿Se recuerdan que dice Jesús? Si alguien se enoja contra su hermano, pues es culpable de juicio. Porque si eso perdura, ese enojo contra mi hermano, tarde o temprano me va a llevar a hacer algo en contra de mi hermano. Si el pensamiento en mi cabeza, al ver a una mujer, perdura, persiste en mi pensamiento, tarde o temprano me va a llevar a que yo cometa una falta delante de Dios. Lo que hace Jesús es asociar el pensamiento con lo material. No existen verbos pasivos en el pensamiento bíblico. Todo lo que pensamos está pronto para hacerse. Entonces, cuando Dios dice yo soy el que soy, en realidad estará evitando darse a conocer. Porque si estuviera evitando darse a conocer, no dijera yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso diles quién soy yo, ¿verdad? No. Aquí no está hablando de una forma pasiva. Muchos
eruditos piensan que debería de traducirse yo soy el que estaré, pero aún así yo soy el que seré, aún así no nos dice nada. Pero si pensamos de que el verbo ser es un verbo activo en el pensamiento bíblico, estamos diciendo o nos deberíamos de preguntar, yo soy, ¿para qué Dios? ¿Para qué está? Y debemos de pensar precisamente en ese momento en que Dios está revelando a la nación de Israel. ¿Para qué está Dios en ese momento revelándose a la nación de Israel? ¿Para qué está Dios? No está para permanecer inerte, no está para permanecer inactivo. Dios está para actuar. Dios existe para actuar. Y en ese momento Dios va a actuar en liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Miren, Éxodo 17:7, cuando Dios saca a Israel de Egipto. Éxodo 17:7. Que va al desierto y no hay agua, ¿verdad? Entonces dice, Dios nos ha sacado para matarnos de sed. Dice, bueno, cuando viene Moisés y golpea la roca, y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le dijo a Moisés que fuera y que le dijera al pueblo, yo soy, me manda, le estaba diciendo en ese momento, yo soy el Dios que está con ustedes siempre. Y ahora que Israel está en el desierto, aguantando sed, ellos dicen, bueno, que no es que iba a estar Dios entre nosotros, ¿no? ¿Está Jehová entre nosotros o no? Porque Dios había prometido que estaría con ellos, siempre. Estaría con ellos para sacarlos de Egipto, estaría con ellos para meterlos a la tierra, estaría con ellos para acompañarlos a través de la historia. Y aquí parece que Dios los ha abandonado. Bueno, muchas veces nosotros nos desesperamos también en algunos momentos y creemos que Dios nos ha abandonado, pero Dios siempre está ahí, siempre está ahí. Lo que tenemos que hacer es cómo enfrentamos esa situación pensando que Dios está ahí. Pero Israel se apresuró y empezó a criticar a Moisés y empezó a cuestionar a Dios. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Si está Dios entre nosotros, que nos dé agua. Y esto nos recuerda un poco a lo que Jesús en la tentación en el desierto pasó, ¿se recuerdan? Cuando él tiene la tentación de subir al pináculo del templo y tirarse, porque hay un versículo en la Biblia que dice de que Dios iba a mandar a los ángeles para que lo sostuvieran en pie y que su pie no golpeara ninguna piedra. Jesús estaba tentando a Dios en ese momento. Bueno, quiso tentar a Dios en ese momento. Israel lo tentó. Si nos da agua, está Dios con nosotros. Y si no nos da, no está Dios con nosotros. Como que de eso dependiera la relación con Dios. Pablo dice en el Nuevo Testamento, si tenemos alimento, bueno, damos gracias a Dios. Y si no tenemos, también damos gracias a Dios. Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos para Él. No podemos tentar a Dios. Israel lo estaba haciendo en este momento, pero lo estaba haciendo precisamente citando las mismas palabras que Dios le había dicho al momento que lo sacó de Egipto. Yo voy a estar con ustedes. En hebreo el verbo ser también es el verbo estar. O sea que cuando dice yo soy, es exactamente yo estoy. Yo soy el Dios que estoy. Yo soy el Dios que permanezco con ustedes. ¿Dónde están los momentos en que lo necesitamos? ¿Dónde está Dios cuando Israel se muere de hambre en el desierto, de sed? Y está bien que nosotros nos cuestionamos eso. ¿Dónde está Dios? ¿Está mal que digamos que si no aparece agua, no está Dios con nosotros? No eres Dios si no nos das agua. Ahí es donde la cosa cambia. Entonces, estimados, estamos hablando precisamente, estamos hablando de un pacto que Dios hizo con Abraham en el cual se afecta a la nación de Israel. Israel está atado a este pacto.
Israel está atado al pacto de que Dios estaría con ellos siempre y al mismo tiempo Dios les daría la tierra de Canaán. La delimitación y la herencia de la tierra de Canaán para la nación de Israel no está afecta a ninguna condición porque es parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Ahora vamos a ver entonces en qué consistía el pacto de Dios con el Sinaí y cuál es la diferencia. Si nosotros vamos a Deuteronomio 4, versículo 39, vamos a ver el contraste que existe entre estos dos pactos, precisamente. Deuteronomio 4, 39 y 40. Dios le dice, Dios le está recordando este pacto precisamente, Dios le está recordando este pacto a la nación de Israel. En el versículo 9 y 40, Dios le dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos. Ojo, ¿qué le está pidiendo Dios a Israel? Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Por qué les traigo este versículo? Porque este versículo muestra la paradoja que existe entre el pacto que Dios hizo con Abraham, donde Abraham les promete que, de manera incondicional, le promete que la descendencia natural de Abraham recibiría la tierra de Canaán, pero aquí le está condicionando la permanencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la contradicción que estamos viendo en este versículo? ¿Cuál es la contradicción que se ve en este versículo? Léanlo bien y miren si pueden verlo. Dios le pide a Israel que guarde sus estatutos y sus mandamientos, los cuales le manda en ese momento, para que le vaya bien, dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dele un micrófono a Alejandro, por favor. Sí, el pacto con Dios, con Abraham, era incondicional porque aquí está poniendo condiciones. Exactamente. Esa parece ser la... Esa es sí, esa parece ser la paradoja, ¿verdad? Porque si el pacto de Abraham, el pacto de Dios con Abraham era incondicional, ¿por qué le está condicionando la permanencia sobre la tierra ahora? Pero ¿qué sucede al final del versículo? Le está condicionando. Ajá, le está diciendo, te portas bien, ¿ya? Y te va a ir bien en esta tierra, pero al final le está diciendo siempre, la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. O sea que hay una parte que es condicional, pero detrás de esto sigue habiendo una parte que es incondicional. ¿Cuál es esa parte incondicional? Sí, que el vínculo que existe entre la descendencia natural de Abraham y la tierra no desaparece nunca. Esa tierra Dios se la ha dado a la descendencia natural de Abraham, la nación de Israel, porque es una parte incondicional, es parte del pacto que Dios hizo con Abraham, pero no así, ¿ya? Que le fuera bien en esa tierra, porque que le fuera bien en esa tierra no es parte del pacto que Dios hizo con Abraham, es parte de este pacto que Dios acaba de hacer con ellos en el monte Sinaí. Tengo un micrófono a Douglas. Vamos a hacer un poquito breves para ir avanzando. Ahorita me acabo de fijar en ese versículo, cuando dice, prolongue tus días sobre la tierra. Quizá le está diciendo algo después de que ellos mueran. Probablemente está implícita la resurrección y prolongues tus días para siempre. Si ellos obedecían a los mandamientos de Dios, en esa tierra que Dios se la dio incondicional, no solo iban a permanecer en ese momento, sino después como se le dio a Abraham, sí, se le dijo a Abraham. Sí. Sigue implícito, ¿verdad? Ese pensamiento. Entonces estamos viendo que el trato de Dios con Israel es condicional a su obediencia por el pacto hecho en el Sinaí.
Pero el derecho a poseer la tierra y ser pueblo escogido es incondicional por ser parte del pacto de Dios que hizo con Abraham. Hay dos pactos que afectan a Israel. Uno es incondicional y es el pacto que Dios hizo con Abraham. No es un pacto con ellos, esa es la diferencia. O sea que el pacto que Dios hizo con Abraham no es un pacto con Israel, es un pacto con Abraham. Israel es beneficiario de ese pacto. Es un pacto ajeno del cual ellos tienen beneficios. Y el beneficio de ese pacto ajeno que Dios hizo es recibir la tierra para siempre, vivir en esa tierra para siempre. Es un pacto que no es con ellos. Esa es la diferencia. Es un pacto que Dios hizo con Abraham, en la cual el pueblo de Israel es beneficiario de esa promesa. Ahora, por otro lado, tenemos uno que es condicional. Y ese pacto condicional lo vamos a ver en Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 7. Éxodo 19, 7. Y dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. En este momento Moisés acaba de bajar del monte Sinaí con los mandamientos, acaba de bajar con las leyes, ¿verdad? Y dice el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué estamos viendo acá? Dios está dando mandamientos, por un lado, y por otro lado, Israel se está comprometiendo en obedecerlos. Este es el pacto que Dios hizo con el Sinaí, en el que Israel dijo, yo voy a obedecer. Entonces, estimados, estamos viendo de que el pacto que Dios hace con Israel en el Sinaí, Israel es signatario a ese pacto y se compromete a cumplirlo. Si eso es así, entonces, ¿cómo vemos la relación de Israel ahora con Dios? ¿Cómo podemos apreciar la relación de Israel en cuanto a su comportamiento? Nosotros, tradicionalmente se dice, Israel es un pueblo desobediente, Israel ha sido desechado, ¿verdad? Y no tiene que ver nada con las promesas que Dios hizo con Abraham, sino que Israel tiene que ver con las promesas que Dios, tiene que ver con el pacto que hace en el Sinaí, ese pacto al cual nosotros le llamamos la ley de Moisés. Israel estaba atado a esa ley. Si Israel desobedecía, Israel era desechado. Pero estamos viendo de que son dos cosas diferentes. Israel está afecto por dos pactos. Por un lado, afecto por el pacto de Israel, el pacto que Dios hizo con Abraham, donde el evento fundacional de la nación de Israel depende de ese pacto. La fundación de la nación de Israel depende del pacto que Dios hizo con Abraham. No depende del pacto que hizo con ellos en el Sinaí. El recibir la tierra y ser herederos de la tierra de Canaán depende de las promesas que Dios hizo con Abraham, no depende del pacto que Dios hace con Israel en el Sinaí. ¿Qué quiere decir? Que aunque Israel sea desobediente, eso no afecta el pacto que Dios hizo con Abraham, porque el pacto que Dios hizo con Abraham es incondicional. Ahora, el trato que Dios va a tener con Israel, ese trato sí es condicional, porque Israel se comprometió en cumplirlo, se comprometió en obedecer todos los mandamientos que Dios le daba. Y por eso es que más adelante en Deuteronomio se va a hablar de que si fueres desobediente, Dios te va a llevar cautivo. Pero después de que Dios le dice que va a ser llevado cautivo a naciones extranjeras, siempre hay una promesa después, siempre, de que Dios lo va a regresar a su tierra. ¿Por qué lo castiga llevándolo fuera y por qué lo va a regresar de nuevo a su tierra? Porque lo va a castigar llevándolo fuera debido a su comportamiento por el pacto que Dios hizo con él, con Israel en el Sinaí, pero lo va a traer de regreso por el pacto que Dios hizo con Abraham.
Y el pacto que hizo con Abraham es incondicional. Por eso en Romanos 11, 28 al 29. Romanos 11, 28 al 29. Hablando de Israel siempre, Pablo dice, así que el evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, de que son enemigos de Dios por su desobediencia, porque ellos se comprometieron a obedecer sus mandamientos ahí en el Sinaí. Ese es el pacto que Dios hizo con ellos, un pacto entre Dios y la nación de Israel. Ahí es donde ellos se vuelven enemigos de Dios. Pero en cuanto a la elección no depende de ese pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí. En cuanto a la elección, Israel es amado, dice. Israel es amado por causa de los padres, porque la elección de Israel y la vinculación de Israel con su tierra no está sujeto al pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí, sino que está sujeto al pacto que Dios hizo con Abraham. Y el pacto fue hecho con Abraham, no fue hecho con Israel. El pacto en el Sinaí fue hecho con Israel. Entonces Israel se vuelve beneficiario del pacto que Dios hizo con Abraham. Gálatas 3:18. Porque podríamos decir, bueno, la ley de Moisés viene a reemplazaría entonces, podría ser una duda válida, ¿verdad? La ley de Moisés viene porque se hizo después. Viene podría reemplazar la ley de Moisés a el pacto que Dios hizo con Abraham. Veamos qué dice Gálatas 3:18. Bueno, desde 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, este es el pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto previamente ratificado por Dios dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La ley es el pacto que Dios hace con Israel en el Sinaí. ¿Ya? Quiere decir que esa ley no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto de Dios con Abraham prevalece sobre la ley. ¿Por qué? Porque la ley, ese pacto que Dios hace con el Sinaí, está limitado a la nación de Israel. Es un pacto entre Dios e Israel. Pero la elección de esa nación llamada Israel no es parte de ese pacto, es parte de un pacto que se hizo 430 años antes, un pacto que se hizo con Abraham, el cual era incondicional. Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa prevalece ante la ley. Amós 3:2. Esto no es fácil para la nación de Israel, ¿verdad? O sea, el pacto de Dios con el Sinaí, pese a que es escogido por Dios, pero también no es algo fácil para la nación de Israel ser signatario de este pacto allá en el desierto. Amós 3:2. Amós 3:2. Dice desde el 1, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice, sí, estaba evocando la salida de Egipto, ¿verdad? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades.
La elección de Israel no quiere decir de que es una elección en la cual Dios cuida a Israel, lo contempla y no deja que nada le pase, pese a que se porte mal. La elección de Israel es parte de los pactos que Dios hizo con Abraham, pero el comportamiento de Israel está condicionado. Y el mero hecho de que Dios haya hecho un pacto con ellos, si ellos lo hayan aceptado, ellos tienen que pagar las consecuencias de su desobediencia. Y por eso dice, a vosotros solamente he conocido a todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Pero el castigo que Israel pueda recibir por sus maldades, las consecuencias que Israel pueda pagar por sus pecados, no abrogan el hecho de que Israel sea elegido por Dios. No abrogan el hecho de que Israel siga siendo el pueblo escogido por Dios y que no elimina el hecho de que la tierra de Canaán es una tierra que les pertenece para siempre. Porque eso no es un pacto que Dios hizo con Israel. Ese es un pacto que Dios hizo con Abraham. Y el pacto que Dios hizo con Abraham es incondicional. Pero el castigo de Dios hacia Israel, eso es válido. Dios no va a pasar por alto el pecado del impío, ¿verdad? Las faltas del impío. Dios va a castigar esas faltas. Y por eso Israel no ha sido una historia fácil a través de la historia. Porque Dios, ya le doy la palabra, solo me deja terminar la idea. ¿Por qué Dios castiga de esta forma a Israel, pero por qué no lo desecha? O sea, ¿por qué Dios creó esa paradoja? ¿Por qué Dios creó esa controversia de elegir una nación, la cual no va a desechar nunca y a la cual le ha prometido una porción de tierra para siempre? Pero ¿por qué por otro lado es una nación que la va a castigar cada vez que desobedezca? Porque esta relación de cosas buenas y cosas malas. Porque Dios quería crear un testigo. Yo siempre me he preguntado por qué Dios creó esta paradoja con Israel. ¿Por qué escoger una nación a la cual le promete que va a estar con ella para siempre, pero por otro lado le promete que la va a castigar cada vez que cometa faltas y le va a ir muy mal? Yo creo que ninguna nación, bueno, no creo, estoy seguro, ninguna nación ha pasado por todo lo que la nación de Israel ha pasado en su historia. Egipto lo ha atravesado en la historia. Y eso es precisamente por las consecuencias que el pecado de Israel tiene. Cuando Israel se aleja de Dios, Dios lo castiga. Dios no pasa por alto la falta de nadie. Entonces no es que Dios tenga preferencias con la humanidad. No, nos sigue tratando exactamente igual. Dios tuvo preferencia con Abraham y por eso Dios hizo el pacto con él, con ese hombre justo. Dios lo hizo con él. Pero con el resto de la humanidad, Dios sigue dando el mismo trato. ¿Ya? El pecado tiene consecuencias. E Israel es el principal testigo de que el pecado tiene consecuencias. ¿Y por qué Dios no lo desecha? ¿Por qué Dios se comprometió en permanecer con esta nación para siempre? Porque se recuerdan, Dios hizo unas promesas con Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham incondicional. ¿Cómo la humanidad puede estar segura de que ese pacto es incondicional y que el pacto se va a cumplir? La única manera en que la humanidad pueda reconocer que ese pacto es eterno es porque hay un testigo. Hay un testigo que lo muestra, de que Dios siempre ha intervenido a través de la historia. Y a través del evento de la salida de Egipto, Dios manifestó de que 430 años después, la promesa que Dios hizo a Abraham de sacar a su descendencia de una nación extranjera se cumplía. Dios intervenía en la historia. Y el hecho que Dios haya intervenido en la historia en el pasado nos garantiza que Dios va a intervenir en la historia en el futuro. Y por eso la Biblia es diferente. La Biblia es un libro un libro religioso completamente diferente al resto. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la Biblia lo que nos transmite es experiencias, porque lo que sucede son eventos.
La Biblia nos muestra eventos y nos muestra eventos en los que Dios participa en la historia de la humanidad. Dios por eso pidió que no se hicieran imágenes. Dios no quiere que se hagan imágenes de Él. No harás imagen ninguna de nada de lo que esté arriba ni abajo. ¿Por qué Dios no quiere que se le hagan imágenes? ¿Cuál es la idea? Los dioses de las naciones tenían imágenes, eran representados por imágenes, pero Dios, y esas imágenes tenían templos y la gente iba a esos templos para ver esa imagen porque decían que Dios está ahí. Por eso, cuando el hijo de Acab, cuando se enferma, se recuerdan de que él recurre al dios de Ecrón, a Baal-Zebub, pero él se mueve de Samaria y va al templo de Baal-Zebub porque él, o sea, al estar la imagen ahí, Dios habita donde está la imagen. Dios habita en ese templo, pero al habitar donde está la imagen y al habitar en un templo, ¿qué estamos haciendo con ese Dios? Lo estamos delimitando, Él solo existe y solo tiene poder en ese templo donde está la imagen. Pero Dios, al pedir de que no se le haga ninguna imagen, ¿qué quiere decir? Yo no necesito imágenes para estar. Yo estoy por naturaleza, estoy en todas partes, yo permanezco, yo estoy ahí, no estoy encerrado en un templo de 4 paredes. Dios no quiere manifestarse por imágenes a través de la vista, manifestarse a través de sus obras. Y por eso es que Dios interviene en eventos como el Éxodo, por eso las 10 plagas de Egipto, por eso toda la caída de los muros de Jericó, y por eso la gente decía, hemos escuchado que ese Dios pelea en los montes y pelea en los mares. Esa es la manera en que Dios quiere darse a conocer. Dios quiere darse a conocer a través de la historia. Y por eso escogió a una nación, para que esa nación se convirtiera en testigo. Porque un testigo que a través de la historia mostrara de que las promesas siguen siendo válidas. Que a través de la historia mostrara su existencia. Y es de esa manera en cómo Dios, a través de sus obras, permanece vivo en la memoria humana. Permanece visible para que aquellos que quieran buscarlo lo encuentren. Aquellos que busquen razón de la existencia de Dios lo encuentren y lo sigan. Gracias. Dice, la representatividad remanente hace permanente el pacto del Sinaí y confirma a la vez el pacto con Abraham por la fe. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, hermanos, no hay contradicción entre una cosa y la otra. Por un lado, el pacto que Dios hace con Israel en el Sinaí es un pacto que Dios hace con nosotros también, en el cual nos da mandamientos y nosotros nos comprometemos a obedecerlo. ¿Ya? En cuanto a la elección de Israel, es un pacto que Dios hizo con Abraham, en el cual el objetivo fue dejar un testimonio vivo a través de la historia para que nosotros tuviéramos un faro respecto a Dios y que las historias que nos cuentan en la Biblia no son mitos. ¿Ustedes creen que Jesús se hubiera dejado morir si hubiera pensado que la escritura era un mito? ¿Qué es lo que le demostró a Jesús? O sea, ¿qué es lo que afirmó a Jesús para que él se dejara morir? Si eso de que Dios me va a resucitar al tercer día, ese es, para un hombre, eso es un salto al vacío. Pero ¿qué le hizo estar seguro a Jesús de que ese salto al vacío iba a tener una recompensa y que allá abajo del vacío iba a haber una mano que lo iba a sostener y al tercer día lo iba a resucitar? Era porque Dios, a través de la historia de Israel, había manifestado que él cumplía sus promesas. Jesús dice, la escritura dice Jesús, cuando menciona al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, dice Dios, al mencionar a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, pero no es porque Abraham, Isaac y Jacob estuvieran vivos, sino que porque Jesús en ese momento está recordando en aquella situación en que el pueblo de Israel en Egipto clamaba por ser libre. Oraba por que Dios volviera a visitar a Israel y cumpliera esa promesa en donde le había dicho que después de estar esclavo lo iba a sacar y lo iba a llevar a su tierra, a la tierra prometida. Jesús estaba recordando eso y Jesús recordó de que no solo había sido una promesa 430 años antes, sino que se convirtió en parte de la historia de Israel
430 años después. El hecho de que Jesús supiera de que Israel cada vez que pecaba había sido llevado cautivo, y el hecho de que Jesús recordara de que cada vez que Israel pecó y fue llevado y fue expulsado hacia Babilonia y fue expulsado entre las naciones, pero siempre regresó, le dio la confianza a Jesús de que ese Dios no era un Dios mitológico, no era un Dios de leyenda, sino que era un Dios que literalmente intervenía en la historia. Y si un Dios interviene en la historia, es un Dios capaz de cumplir cualquier promesa. Ningún Dios de las naciones pudo intervenir en la historia. Nunca nadie manifestó cómo intervenir en la historia. Todo lo que rodeaba a los dioses de las naciones era puro mito y leyenda. Dios intervino directamente en la historia del hombre. Entonces, Jesús viene y por eso Él se deja morir, porque sabe de que detrás de esa decisión que Él va a tomar, hay una promesa que lo respalda. Hay un Dios que cumple promesas, no solo las hace, cumple. No solo las hace y las olvida, lo que Dios siempre está ahí. Dios es el que es. Dios está siempre y las va a cumplir. Y ya antes de darles la palabra a los que iban a opinar, quiero... No, perdí la cita. Bueno, estimados, Dios es un Dios de promesas. Dios interviene en la historia. Jesús confió en ese Dios. Jesús se dejó morir, se tiró al vacío porque confiaba que ese Dios lo iba a resucitar. ¿Y por qué? Porque Jesús era un testigo vivo de que la nación a la cual él pertenecía precisamente había dado cumplimiento a todos esos pactos de la promesa, había hecho vivir a través de la historia. No solo se había quedado en promesas, sino que se habían convertido en eventos históricos. Si hay una promesa que se convierte en un evento histórico, y si yo puedo ver el cumplimiento de eso con mis propios ojos, eso es prueba suficiente para mí, para confiar de que todas las promesas hacia el futuro también se van a cumplir. Aristides. Tienen que hacerse parte de la promesa, y eso es lo que les evita a ellos, porque cuando dicen que son enemigos por el evangelio, es por la promesa, la buena nueva que Dios le dio a Abraham. Entonces ellos tienen que dejar las obras de la ley y hacerse parte de la promesa, y eso es lo que ellos evitan. Dice que Cristo Jesús dice, bueno, incluso aquí dice Pablo, incluso cuando dice, por tanto, le dice a los judíos, recibimos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea que Jesús vino a darle vigencia a la promesa hecha a Abraham, que con los gentiles iban a ser parte del plan de Dios, algo que ellos siempre rechazaron. Los gentiles ya no tenían por qué hacer obras de la ley como ellos hacían para que ellos fueran parte de Israel, que hacerse la circuncisión y cumplir algunas obras de la ley. El pacto y la promesa, el pacto sí efectivamente solamente es para Israel, para los judíos, el pacto, pero el pacto y la promesa son en base a Jesucristo, que Jesucristo es la base del pacto y de la promesa. Pedro confirma el pacto. Leamos el Hechos 3:25. Les dice a los judíos, bien, les dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Familias de la tierra, nuevamente, solamente para ellos. Pedro está confirmándoles el pacto a los judíos que Dios hizo.
y que ese pacto pues ya estaba cumplido prácticamente, porque ahora lo que ellos tenían que hacer era ser parte de la promesa, algo que ellos rehúsan hacer. Este, Pablo confirma la promesa y les dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Allá Pedro dice familia, menciona el pacto, nada más. Aquí otra vez la referencia está mala. Génesis 12:3. Y el problema es ese, que nosotros tenemos que centrarnos en Génesis 22 y aquí en Gálatas está toda unida el pacto y la promesa, el pacto y la promesa, que los gentiles iban a venir a hacer, y ese era el misterio que estuvo escondido en Dios, que los gentiles iban a ser miembros y coherederos para Cristo. Ese es el problema, que los gentiles no quieren, los judíos no quieren ser parte de la promesa, se rehúsan a creer por la fe, cuando Pablo aquí les dice, Cristo nos redimió, les dice, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madero, para que Cristo Jesús, la bendición viene de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ese es el problema de los judíos ahorita. Sí. Es lo que tienen que hacer ellos, hacer parte de la promesa, y eso es lo que ellos rehúsan hacer. No, sí, y hay un punto importante de que igual el pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí lo ponen en el mismo plano que nosotros, ¿verdad? Si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, no podemos ser parte de las promesas a Abraham. Israel, si no obedece los mandamientos de Dios, no puede ser parte de las promesas a Abraham, porque es un pacto que es diferente al pacto que Dios hace con ellos en el Sinaí de manera personal. La promesa que Dios hace a Abraham está ahí, abierta para todos, gentiles y judíos, ¿verdad? La elección no, eso no está condicionado, ¿verdad? Que es diferente. Alejandro, allá atrás, porfa. Y con Alejandro terminamos. Sí, tal vez al ver esa palabra condicional e incondicional, nos damos cuenta de cómo los fundamentos claves del plan divino tienen que ver con todos esos pactos incondicionales, o sea, desde la tierra hasta un reino, desde el rey hasta la vida eterna, que son los fundamentos del plan divino, son incondicionales. Eso va a suceder porque va a suceder y se mantiene independientemente de lo que suceda, pero ya nuestra permanencia, ser parte y nuestra permanencia dentro de este plan divino son esos pactos que son condicionados a los mandamientos divinos. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, y tiene que ver con lo que decía Arístides y con lo que introducía la clase. O sea, si no conocemos esas promesas y no nos hacemos parte de ellas, entonces no podemos ser parte de este plan divino que es a pesar de que es incondicional. Pero su cumplimiento, no nuestra participación. Exacto. El cumplimiento es incondicional, nuestra participación personal es condicional. Sí. Bueno, muchas gracias entonces y seguiremos el próximo domingo.